¿Cómo? No, le decía a... Ya. A ver, un momento tengo un televisor prendido, ya voy a apagarlo. Ok, ok. Muy buenas noches, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Nos encontramos en una conversación especial. Usualmente estamos juntos los días viernes y los días domingos, pero ante la coyuntura política hemos decidido realizar también esta transmisión extraordinaria para hablar sobre un hecho fundamental para la campaña electoral que actualmente se encuentra presente. Se ha conocido a través de una nota del periodista Uceda de la República que al parecer se ha dado un cambio de voto en el Jurado Nacional de Elecciones que ha terminado favoreciendo la candidatura al Congreso de Martín Vizcarra, del expresidente Vizcarra, cuando aparentemente habían ya tenido una resolución en un sentido contrario. Desde Punto de Encuentro, lo hemos dicho también en el Diario Expreso y en algunas otras plataformas que han tenido la amabilidad de invitarnos a opinar, que considerábamos que el clima electoral que vivíamos para las elecciones del 11 de abril estaba cuando menos enrarecido. No solamente por la pandemia, no solamente por el aislamiento social, no sabemos si quizás se va a prolongar o no, más allá de los 15 días que dijo el presidente Vizcarra, sino también por algunas decisiones controvertidas del Jurado Nacional de Elecciones que parecía que de un modo u otro estaban inclinando la cancha. Para conversar sobre este punto y también sobre el panorama electoral en general y las perspectivas que pueden venir en torno a esta primera vuelta y a lo que está haciendo actualmente el gobierno en estos días de exposición cuasi cinematográfica del tema de las vacunas, hemos convocado al exparlamentario y político de amplia trayectoria, Víctor Andrés García de la UNDE. Muy buenas noches, don Víctor Andrés, y muchas gracias por estar en Punto de Encuentro hoy día. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos y gracias por la invitación. Lo primero, digamos, es un poco lo que está en el día. ¿Qué te pareció la nota de Uceda? ¿Te ha sorprendido o es algo que de alguna manera simplemente confirma un asunto que ya se venía especulando? Y yo creo que se venía especulando ya, algo se sabía que iba a pasar. Solamente el hecho de publicar la resolución a las 2 o 3 de la mañana ya es sospechoso. Es una hora muy cómoda para los delincuentes. Y por lo tanto, llamaba la atención pues que se publique una resolución a esa hora. Llamaba la atención que se demoren como 10 días aproximadamente en resolver el caso, cuando se supone que ya estaba resuelto. La reunión fue el 28 o 29 de enero y no se publicaba nada. En fin, todo eso pues era manipulación. Se entendía, se sabía que había manipulación. Y lo que publica Uceda, que es un periodista que no se casa con nadie, totalmente independiente, que además combatió muy duramente a Fujimori, a Montesinos y a una serie de delincuentes durante Creo que su... sus credenciales democráticas creo que no pueden ponerse en duda, ¿no? Así es, son democráticas, sólidamente democráticas las credenciales y de transparencia y de buen juicio además. Entonces yo creo que la denuncia es muy grave, y todo esto pone en duda digamos, la ejecución misma de las elecciones, ¿no? En primer lugar, un presidente del jurado que lo nombran hace poquito. Eso está mal. Los presidentes de los jurados tienes que nombrarlos después del proceso, cuando ha terminado el proceso. No los puedes nombrar antes. No los puedes nombrar antes. Es Y una así ha lógica sido elemental, siempre. ¿no? Claro, así ha sido siempre. Después de terminar el proceso del año 80, por ejemplo, con Ulises Montoya, gran presidente del jurado, se nombró a mi padre Domingo García Rada. Y él empezó, después del proceso, a organizar el jurado, elecciones que fueron en el 85. O sea, primero fueron las municipales del 81, que son más sencillas, más simples. Pero claro, pero ya cuando llega a un proceso tan grave como las elecciones generales, ya el jurado tiene 5 años allí o 4 años ahí, ya sabe cómo actuar en casos
complicados y difíciles. Aquí no, aquí el señor presidente acaba de llegar ahorita, y creo que ha sido en diciembre o en noviembre, y él es un juez, no sabe nada de justicia electoral, absolutamente nada, de derecho electoral no sabe nada, y está ahí. Y luego un jurado incompleto, porque el Colegio de Abogados no nombra a sus representantes, porque el Colegio de Abogados es un caos. Yo presenté hace mucho tiempo, y por supuesto tuve la oposición de todos los abogados, yo soy abogado, pero lamentablemente pues no hay abogados que no dignifican a la profesión, ¿no? Pero yo presento para que el Colegio de Abogados, por ejemplo, no sea obligatorio votar, no sea obligatorio cotizar, que sea, porque ¿qué cosa es el Colegio de Abogados en este momento? Es una cooperativa de servicios, nada más. ¿Qué hace? Busca, si el señor Orellana era parte del Colegio de Abogados, hasta ahora no lo han expulsado. Y además, y es lamentable la situación en la que está el Colegio de Abogados y realmente penoso porque recuerda que es una institución más antigua que la misma República. Por lo Claro. tanto, que se encuentre en la situación en la que está, sin la capacidad de reconocer unas elecciones, sin la capacidad de realizar una alternancia democrática, es terrible, sinceramente, es lamentable para la Bueno, patria. porque es un botín, y como maneja dinero, hay que recordar cuánto maneja. La gente aporta 50, 100 soles al mes. ¿Qué te da el Colegio de Abogados? O sea, yo entiendo que sea obligatorio colegiarte, pero obligatorio mantenerte en el Colegio de Abogados 20, 30, 40 años, todos los años que vas a ejercer la profesión o todos los años que vas a vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? La única, y con votación cada año. Cada año tienes que ir a votar, y si no votas, y si no estás al día en tus pagos, no puedes votar. Increíble. Increíble que no puedas votar porque estás al día en tus pagos. O sea, eso no se puede ni aceptar ni permitir. O sea, eso es parte de lo mal que está la profesión, que no corrige cosas elementales. Y justamente el Colegio de Abogados se supone que tiene que salir el quinto magistrado que no ha salido. Y eso le ha Exactamente, dado a Salas Arenas la posibilidad de que su voto dirimente sea el que prácticamente esté decidiendo todo, ¿no? exactamente. Salas vota 2 veces. Así Y es. eso es inaceptable. Es decir, tú por excepción puedes votar 2 veces, pero en un jurado de 4 miembros siempre vas a votar 2 veces, porque el jurado tiene que ser impar, no puede ser par. Ya solamente ese hecho lo hace irregular. Y eso no se ha solucionado. Y nadie ha hecho nada. Quizás ha habido interés en que esté pues magullado el Colegio de Abogados y que esté magullado también el jurado, ¿no? Para poder manipularlo. Bueno, si nos ponemos, digamos, a elucubrar teorías, fácilmente podríamos construir la narrativa de que hay un grupo de poder interesado, que el Colegio de Abogados no haya elegido ni renovado representantes, para que justamente no haya podido poner su magistrado en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto no es casualidad. No hay un sector del país muy bien organizado que quiere asaltar el poder y quedarse en el poder definitivamente, que han querido hacerlo antes con Velasco, que han querido hacerlo con Fujimori, que han querido hacerlo con los gobernantes que han querido quedarse siempre o ser elegidos. Eso es una cosa antigua, no es cosa de ahora, pero ahora están más organizados y cuentan con un gran aparato logístico de prensa, de ONGs, de instituciones, y por eso es que Vizcarra se ha dado el lujo de maltratar al Poder Judicial, de intervenir directa o indirectamente al Ministerio Público, de tirarse abajo el Consejo Nacional de Justicia para elegir a lo que han elegido ahora, que es un mamarracho. O sea, estamos muy mal. Y Vamos a ir, hacerlo al Congreso. vamos a ir al tema, sin duda, de lo que estás mencionando, sobre todo alrededor del asunto de la influencia empresarial sobre la política, pero quería preguntarte una cuestión importante. En este punto en donde dices o deslizas la idea de que las elecciones de alguna forma peligra su credibilidad, cuando menos, cuando esta circunstancia está así, ¿qué correspondería hacer? Mira, he visto que la única bancada que ha salido a decir algo ha sido la bancada de Acción Popular, que ha dicho justamente que las elecciones limpias como concepto peligran con cosas como estas, han pedido los audios, pero las demás bancadas creo que no se han manifestado. ¿Por qué pareciera que en general a veces en el Congreso los grupos políticos parecen jugar contra sí mismos de alguna u otra manera
para favorecer a la aparente estrategia del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué se puede hacer Bueno, en este punto? bueno, lamentablemente el Congreso no se ha pronunciado muchas veces en temas muy importantes. La bancada del Congreso, me refiero, porque el Congreso como institución toma decisiones a través de los votos, pero las bancadas sí pueden opinar perfectamente bien a favor y en contra de algo. No se ha revisado el caso de Lavajato. Este Congreso se ha puesto de lado. Lavajato no existe para este Congreso. Y Lavajato, hemos visto que han salido una serie de informaciones en Brasil terribles de sobornos a los jueces que investigaron Lavajato. 8 millones de dólares que salió barata, o Odebrecht, que pagaba Odebrecht a su gente y a barata 8 millones de dólares para que mientan el Estado peruano. O sea, todo ese tipo de cosas, la comisión Lavajato que se nombró en el Congreso disuelto no acabó su trabajo por cuestiones de tiempo. Ellos han podido acabarlo. Han podido nombrar una comisión que continúe con su trabajo porque eran 44 obras para ser investigadas y se investigaron 11. O sea, había mucho. O sea, yo creo que el Congreso, quizás por falta de experiencia, por ser todos muy nuevos, muy novatos, por no conocer un poco el tema y por competir entre ellos para ganar votos, no para la reelección, porque ellos no pueden irse a la reelección tampoco, pero quizás para postular después a una alcaldía, a una región. O sea, la gente que llega al Congreso y que recién llega cree que si aproyecta un proyecto, si se aprueba un proyecto de ley de ellos, van a pasar la historia. No es así. No es así. Nadie se acuerda quiénes son los autores de los proyectos. Porque además, Y como muchas es una veces, asamblea, claro, y muchas veces los parlamentarios que más proyectos presentan son los menos recordados. los menos recordados, los menos recordados. Entonces, y ellos creen que aprobando, voy a aprobar el proyecto de la ONP, voy a aprobar el proyecto de peaje. ¿Quién lo recuerda en este momento? ¿Quién lo recuerda? Voy a aprobar un proyecto de ley para aprobar un distrito, una provincia, un departamento. Pero, por ejemplo, ¿quién se acuerda quién ha aprobado la creación de las provincias que ya existen en el periodo hace 30 años, por ejemplo? No, Nadie se acuerda. nadie, obviamente, Nadie. Yo obviamente. recuerdo en Barranca, acabo de estar en Barranca hace unos días, y Barranca fue una creación del Congreso y de la Acción Popular, y uno de los autores, promotores, porque hubo mucho, por supuesto, fue Albo Landini, y yo también estuve atrás de eso, etc. ¿Quién recuerda quién creó la provincia de Barranca? En Barranca mismo, nadie. Pero nadie la recuerda. Ahora, pero Entonces, en este punto sí me llama Entonces hay poderosamente la una atención. ilusión absurda, hay una ilusión infantil que creen que la gente se va a acordar de ti porque apruebas un proyecto de ley. No se dan cuenta que el proyecto de ley no es de uno, sino es de una bancada, en primer lugar. Es un lugar que pasa por varias comisiones, que se va cambiando y modificando en el camino, y finalmente se aprueba por mayoría o se desaprueba por mayoría. O sea, es una asamblea. El proyecto nunca es de uno, es de una asamblea o de un grupo o de una bancada. No hay proyectos individuales. Ahora, Entonces, al final, nadie recuerda partiendo nada. del análisis que mencionas, claro, yo entiendo estas variables populistas, estos impulsos de gente de querer quedar en la historia, pero acá estamos hablando de que probablemente tengamos un órgano electoral capturado por algunos intereses subalternos que en todo caso viciaría un proceso que terminaría afectando a los candidatos de los partidos que también están en el Parlamento. O sea, prácticamente sería dispararse a los pies si no se hace algo, ¿no? Sí. Considero sin duda que en este punto, ¿qué es lo que se puede hacer? Digamos, ¿cómo se debe proceder en todo Además, caso? hay una cosa más interesante, que en el caso del señor Salas, que es presidente del jurado, no podía actuar porque el hermano ha sido beneficiado por Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua. O sea, eso es una cosa elemental, y Salas lo sabe. Como juez lo sabe. Él ha debido abstenerse de votar. Pero claro, si se abstenía de votar, eran 2 votos menos. No uno, eran 2 votos menos. Y ha votado. Eso es prevaricato, abuso de autoridad, es decir, es conflicto de intereses. No debió votar nunca. Nunca. A mí me ha pasado algunas veces en comisiones, investigaciones de parlamentos y en el Pleno, que no he votado, me he abstenido
porque a un familiar o amigo cercano tenía algo que ver con los asuntos que estaban en discusión y me he abstenido por eso. A veces exagerando, pero he preferido abstenerse a que me digan, oiga, usted no puede votar por esto y por lo otro. Bueno, este señor, y eso que el parlamentario no juzga nada, es simplemente votar a favor de una investigación, no condena a nadie, es votar a favor de un proyecto donde hay 130 votos, pero aún así yo lo he hecho por precaución y por delicadeza. Pero este señor, de 4 miembros, tiene que ver un tema directamente vinculado a Vizcarra, donde su hermano ha sido beneficiado, le han archivado un proceso al hermano por prescripción que la ha fijado arbitrariamente Vizcarra para librar a este señor Salas de esta sanción. Y ahora, años después, el señor Salas tiene que tomar una decisión de excluirlo o no excluirlo por una tacha que hay y vota. Y cambia su voto y hace que los demás cambien su voto. No, pues, eso es inaceptable. ¿Crees tú que tiene que renunciar? La presidenta de la Corte Suprema tiene que sacarlo. O la sala plena tiene que sacarlo. Hay un suplente allí, hay un suplente que creo que es una magistrada, no recuerdo su nombre, y por tanto tiene que sacarlo y poner una suplente. Él no puede quedarse allí. Y además puede ser acusado constitucionalmente. Ahora, el caso del jurado es una cosa curiosa, porque el jurado no está dentro de los blindados, las autoridades blindadas por el fuero, ¿no? Y que requieren acusación constitucional. En el caso del jurado, no está pues porque dejó de ser un poder del Estado gracias al fujimorismo. Antes era un poder del Estado. Y era el poder electoral con una sola cabeza y con 3 organismos que dependían de la cabeza, que era la RENIEC y que era la OMPE. Ahora la RENIEC y la OMPE y el jurado son 3 cabezas de un mismo sistema. Antes era una cabeza de un mismo sistema, ¿no? Con organismos que dependían de esa cabeza. Hoy día no es así, es un poder trifásico, no es pues monofásico, ¿no? Bueno, pero claro, lo que pasa ahora es que tú puedes acusar, no tienen blindaje a los miembros del jurado, pero no al presidente porque es vocal supremo. Porque es vocal supremo. Entonces, siendo el presidente vocal supremo, tiene un blindaje. Entonces, tienes que acusarlo al presidente constitucionalmente ante la subcomisión de acusaciones del Congreso de la República. Eso es algo que el Congreso debiera hacer prontamente, ¿no? Creo que es un asunto prioritario. Por supuesto que sí, debería hacerlo mañana mismo. Pero nadie lo va a hacer porque están en otra, están pensando en otra cosa. Bueno, es terrible, un poco, pero conversando sobre lo que estabas mencionando hace un rato, yo creo que en el Perú sin duda actúa un poder conjugado que suma la influencia de lo que hemos llamado la constructocracia, es decir, las empresas constructoras, alguna red de ONGs, parte de la sociedad civil, de tendencia básicamente marxista, una red de medios de comunicación, digamos, los mayoritarios, alrededor de o el que está alrededor por lo menos de Graña Miró Quesada, y sin duda también de alguna forma alguna red de poderes locales que se han también conjugado, que le dieron, por ejemplo, soporte a Vizcarra. Dentro de esto, creo que los más decisivos son sin duda, o han sido en los últimos años, las empresas constructoras, las megafirmas brasileñas, en particular Odebrecht. Me parece sintomático que Vizcarra, al poco tiempo antes de caer, empezó a declarar contra los brasileños, Villanueva declara contra los brasileños y cae, el mismo Kuczynski. Por lo tanto, pareciera que de alguna forma su influencia es muy potente. Y te comento esto porque siento que en la campaña electoral no hay posición sobre la mayoría de candidatos presidenciales o los que están en juego sobre este tema. Es decir, nadie habla de la influencia o el rol que va a tener o la relación que van a tener con el Estado, ni el Club de la Construcción, ni Odebrecht. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Crees todavía que tienen amplia influencia en el país? ¿Ves que algunos candidatos no los quieren tocar, quizás? Bueno, tiene mucha influencia todavía Odebrecht en el Perú, por supuesto que sí. Ha perdido influencia, pero la sigue teniendo. Ha perdido algo de influencia, pero sigue teniendo mucha influencia y maneja negocios. Y cuando tú manejas negocios del Estado, significa que tienes padrinos en el Estado y buenos abogados que te defiendan, buenas consultoras, buenos lobistas que te defiendan. A Chaya se le ha perdonado
se le han permitido que se lleve 525 millones de soles de Odebrecht, Chaglia. A Odebrecht se le ha perdonado una serie de pagos que tenía que hacer el gasoducto. Por ejemplo, el gasoducto, el Perú le paga a Odebrecht el cuidado del gasoducto, que son 345 millones de dólares al año. El Perú le sigue pagando a Odebrecht un mantenimiento caro de la interoceánica, le sigue pagando un traslado de agua carísima en Olmos. Ahora van a contratar con Chavimochic. El Perú le sigue pagando peajes caros a Odebrecht. El Perú le ha perdonado, los fiscales de Lavajato le han perdonado 1.050 millones de impuestos, se los ha condonado de impuestos trafa. O sea, estos señores de Odebrecht habían colocado sus recibos de honorarios trafa, o sea, sus recibos de coimas, con conceptos de honorarios que no tenían nada que ver con el negocio. Y entonces la SUNAT lo que ha hecho es acotar esos recibos, quitarlos del gasto y ponerlos a la utilidad para que paguen el 30% de impuestos. Porque los señores Odebrecht estaban pagando coimas deduciendo el 30% de impuesto a la renta. O sea, la coima le salía 30% más barata. Ya el colmo. O sea, daban coima con recibo y lo deducían como gasto cuando era parte de la utilidad. ¿No es cierto? Realmente deplorable el papel del equipo especial Lavajato. Bueno, ¿y eso se lo han perdonado quién? Zoraida con el equipo actual. Porque eso estaba en una fiscalía de delito tributario, porque eran delitos. Y la claro, Zoraida, pidieron justamente capacidad para poder ver ese tema. Así es, la Zoraida pidió el expediente, sin decirle para qué, y una vez que lo tuvo, se lo derivó a la comisión, a los fiscales Lavajato, Pérez y Vela, que condonaron 1.050 millones de dólares, diciendo que era parte de la colaboración eficaz, que propósito, cuyo convenio aún no es oficialmente divulgado. O sea, el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht hasta ahora oficialmente no ha sido divulgado. Es decir, está más secreto que la compra de las vacunas. Oh, increíble. Y me queda claro que la influencia de ellos sigue siendo muy fuerte. Como muy fuerte, es muy fuerte. Lo que me alerta respecto a los candidatos presidenciales, que la mayoría creo que no ha querido tocar el tema. Yo creo que la mayoría, nadie lo ha querido tocar, creo que todos, no sé si hay alguno, creo que el único López Aliaga que lo ha querido tocar, pero el resto no lo toca o por ignorancia o por conveniencia. Pero me parece que eso es algo que debe definirse, porque si luchamos contra la corrupción en el Perú se llama Odebrecht. Se llama Odebrecht. Así es fundamental. Ahora, ya que mencionaste el tema de las vacunas, yo sé que, por ejemplo, cuando tienes un gobierno de 5 años, lógicamente lo más justo es hacer un análisis luego del primer año. Sabes cómo ha procedido el gobernante, sabes si tiene equipo, si ha tenido la capacidad de emprender 3 o 4 temas fundamentales. Este no es un gobierno ordinario, no es un gobierno elegido por los votos del pueblo, ni siquiera es un gobierno que va a tener 5 años, un gobierno de 8 meses que fue electo además en el Parlamento en unas circunstancias por lo más enrarecidas. Es el penúltimo grupo parlamentario votado que ahora gobierna junto a los que conducen el Parlamento, que es creo que el último grupo votado en las elecciones. Pero el punto es que ya llevan más de 60 días, es decir, más del 25% del tiempo que van a estar. Y te lo pregunto porque además formas parte de un partido que ha tenido días. 25% del tiempo que van a estar. Ellos tienen 8 meses y ya tienen más de 2. Es decir, si tú tomas en proporción un gobierno de 5 años, más de un año, tendrían ya, digamos, tienen más del tiempo. Ok, muy bien. Te lo pregunto porque además tú eres miembro de un partido que ha tenido experiencia en una transición, justamente, en la de Paniagua. Y te pregunto, ¿cuál es tu evaluación de Sagasti y lo que ha hecho hasta ahora en más del cuarto de tiempo que va a estar en esta supuesta transición hacia abril y julio, más que todo el año de este año, ¿no? Bueno, yo personalmente conozco a Sagasti hace años, no lo veo hace mucho tiempo, es cierto, pero lo conozco hace muchos años y tengo una buena opinión de él, ¿no? Yo tengo una buena opinión de él personal. Yo creo que es un hombre honesto, serio, en fin. Creo que políticamente no tiene experiencia, ninguna experiencia,
Y creo que quizás por eso es que no se ha dado cuenta y se está dejando llevar un poco por su partido. Y eso me parece que es fatal. Primero, no ha deslindado con Vizcarra, por tanto está asumiendo el pasivo y el activo de Vizcarra, que en este caso es más pasivo que activo. Y eso creo que es fatal. En segundo lugar, está asumiendo toda la gente de Vizcarra. Sigue todo igual. En el 5 días o 6 días que estuvo Merino supuestamente en el poder, en esos 5 días todo estaba vacío, los ministerios, Palacio de Gobierno, todo vacío. Hubo una famosa trampa del offside. Entró Merino y todos se retiraron. No había nadie con quien conversar en el gobierno. Y por lo tanto, y el lunes siguiente, cuando renuncia Merino el domingo, el lunes siguiente todos vuelven. Todos vuelven. Inclusive hay algunos embajadores que no renunciaron, como por ejemplo Ceballos en Washington. No renunció porque esperaba que iba a volver. No hubo necesidad de renunciar. Entonces algunos no renunciaron. Y entonces el día lunes todos vuelven. O sea, hoy día siguen gobernando Vizcarra sin Vizcarra presente. Y el Partido Morado, que era aliado de Vizcarra antes, lo sigue siendo ahora, ya no como aliado, sí, directo como artífice, como ejecutor. Ya no es de aliarse a Vizcarra, ya ellos son el Partido Morado. Ellos manejan. El fundador es el presidente y el candidato es el asesor externo, digamos. Y al final lo que quieren seguramente después es que Guzmán continúe con la presidencia y Sagasti pase a la vicepresidencia. O sea, quieren hacer una posta acá de obstáculos, ¿no? Quieren hacer una seguidilla. Y eso me parece que es fatal. Y claro, la poca experiencia y los equipos que tienen que son bastante mediocres, los que están causando este problema de incertidumbre y de incapacidad. El tema de las vacunas es muy grave, pero más grave es el tema del oxígeno, porque la vacuna te ayuda a no enfermarte, pero una vez que estás enfermo, ¿qué te salva? ¿La vacuna? No, el oxígeno. Y eso no hay. Hay que recordar que la Digemín fue fundada por García en su primer gobierno los últimos meses. Ya un mes antes de irse creó la Digemín, que se ha vuelto un ente burocrático y de intereses económicos fuertísimos, que está manejado por los importadores de alimentos básicamente, que son 2 o 3 en el Perú. Y el resto lo dejan afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Esta Digemín, en época en que el doctor Ugarte era ministro de Salud, Oscar Ugarte creo que es, ¿no? Que era ministro de Salud, aprobó una norma fuera de lo normal en el caso del oxígeno. Elevó de 93 el oxígeno puro como requisito a 99. A pesar que la OMC solamente dice que como 43% del oxígeno es medicinal. Pero él lo elevó a 99%. ¿Para qué? Para destruir a toda la industria de oxígenos en el Perú y dejar solamente a 2 grandes empresas monopólicas que son las únicas que podían hacer eso. Una de ellas, Pracer, que hemos visto, que se llenó de plata durante varios años. Y que cuando ha venido el problema de la pandemia, no estaba el Perú preparado. 2 empresas no podían dar oxígeno a 500 hospitales. Pero sabido esto, cuando se produce la pandemia, no lo han solucionado. Hasta hace muy poco no lo han solucionado. O sea, han seguido con esa restricción de poder implementar o traer o colocar plantas de oxígeno primeras. Y le han dado plata a la Universidad Nacional de Ingeniería para que haga 47 plantas que no sirven para mucho porque el Perú necesita 400 plantas de oxígeno, una en cada hospital por lo menos, y solamente puede entregar una y no está funcionando. No han permitido que los privados traigan, todo por oposición del oligopolio del oxígeno en el Perú, que recién ahora parecería que lo van a destrabar. Y eso sucede también en las medicinas. La misma cosa en las medicinas. Hay medicinas que no se pueden traer al Perú. En el Perú tenemos el colmo de la audacia de tener que la Digemín autorizar pastillas o medicinas que ya son autorizadas y probadas en Estados Unidos por la FDA o por la Comunidad Europea de Salud. Tienen que, a pesar de que ya están allá certificadas y comprobadas y experimentadas, aquí la Digemín se da el lujo de tener que revisarlas primero antes de autorizarlas. ¿Y cuánto se demora para revisarlas? 2, 3, 4, 5 años. 48
requisitos y finalmente a veces no las aprueba. Por eso es que la medicina en el Perú es la más cara de América Latina. Por eso. Por eso, o sea, Ahora, en el Perú tenemos justamente lo que mencionas lo ha podido cambiar Vizcarra y Sagasti rápidamente con un tema no lo han normativo. cambiado. Hasta ahora no lo cambian. Pero hay una cuestión ahí que es sintomática y es la siguiente. Cuando Sagasti era congresista, no era presidente, él firmó justamente una iniciativa antimonopólica, no sé si recuerdas. Y cuando ha llegado a presidente, no la quiso promulgar. Por lo tanto, pareciera que el gobierno morado también ha sido capturado por determinados intereses de estos oligopolios de los que tú hablas, a los que evidentemente hay que denunciar. Pero una pregunta que tiene que ver con esto, pero es también política. Cómo nos explica que habiendo una pandemia, saliendo Vizcarra del poder, entrando Sagasti, ratifique a Pilar Macetti en el MINSA y ratifique a Fiorella Molinelli en el Salud? Eso es una torpeza, creo, muy grande, inmensa. O sea, no Bueno, tiene ningún sentido político. Fiorella Sinceramente. Molinelli es el vizcarrismo, pues. Es el vizcarrismo. Es el vizcarrismo que está gobernando el país, de la mano de los morados. Y la mejor prueba es la que tú acabas de decir. Fiorella Molinelli es una vizcarrista total. Hay que recordar que ella firmó la adenda a favor de Chinchero, la adenda entreguista y corrupta de Chinchero. Ella lo firmó para que no la firme Vizcarra. Ella fue la que, digamos, asumió responsabilidades y lo libró a Vizcarra de responsabilidades, aunque tampoco la puede librar, pero en todo caso, ella firmó, no quiso firmar Vizcarra. O sea, ese es el favor que le están pagando hasta el día de hoy. Y Y las me corruptelas parece, que hay en salud son tremendas, que no las digo yo, la están ahí a la Contraloría, he encontrado muchas sobrevalorizaciones. Y por el caso de supuesto, la Macetti, Contraloría, incluso la prensa independiente, por ejemplo, el Foco ha sacado un informe muy importante sobre este tema. Ya les enviaron algunas cartas notariales y están amenazando con algunas denuncias por bueno, difamación. es que hay que recordar cuánto gasta en publicidad de salud. La gente se ha Ese es un gran olvidado. punto que hay que sin duda Bueno, poner de acuerdo. salud está en todas partes y gasta mucha plata en publicidad. Salud no, enseña a todos los otros organismos del Estado que la publicidad rinde y tapa cosas. Salud gasta mucha plata en publicidad. Sí, es verdad. El concepto básicamente de que esa es la continuidad del vizcarrismo es sin duda. Pero esto mismo que parece ser así, ¿no crees también que compromete hasta volverlo casi improbable la posibilidad de que un Julio Guzmán, no solamente con un gobierno que está dejando morir a los peruanos, que no está tratando de arreglar la economía, que nos mete de nuevo en algunas cuarentenas bastante cuestionables y que se cumple incluso parcialmente? Todo este enredo del cual forma parte Guzmán al ser el gobierno morado, ¿no crees que lo compromete seriamente ya como para pasar a una segunda A vuelta? ¿No ver, crees que anula a sus ver. posibilidades? Paniagua cuando subió al poder armó un gobierno en 24 horas, lo cual es muy difícil, es muy difícil. Habló un gobierno en 24 horas, de gente ilustre toda ella. Paniagua tenía mucha experiencia, vivía el presidente Belaúnde, tenía mucho crédito Paniagua personalmente y además Fujimori había fugado. No la habían vacado, o sea, se le vacó después. Antes primero se fugó. Por lo tanto, no había mucho que discutir, ¿no? Algo que sí hubo que discutir con el tema de Merino, por supuesto, salvando distancias y tiempos. Y además tuvo un aporte magnífico, Paniagua, que fue el hecho de que Pérez de Cuéllar vino al Perú, dejó su retiro en París para asumir la presidencia del Consejo de Ministros, que fue muy importante. Una gran autoridad. Entonces eran dos monstruos ahí presentes, Paniagua y Pérez de Cuéllar. Y pudo hacer un gobierno transitorio exitoso. Hay que recordar que a la gente le decía a Paniagua que se quede, y él se fue. Valentín, quédate, y él se fue. Ahora, ¿qué hizo Paniagua a pesar del prestigio de él y de Pérez de Cuéllar, el hombre más importante del Perú en ese momento, de mayor prestigio? ¿Qué hizo Paniagua? Le pidió al partido, a su partido, Acción Popular, que renuncie a la candidatura presidencial. Y Acción Popular no fue. No tuvo candidato el año 2001. Yo fui candidato a la presidencia en el 2000 y pude haber sido candidato otra vez en el 2001 porque era casi una segunda vuelta.
y no fui candidato a nada. Y Paniagua pidió que la Acción Popular ¿Tú no crees tenga una que presencia presidencial. hubiera sido una muestra de respeto de modales democráticos de Guzmán Así, retirarse a la contienda? así es. Y sobre todo cuando tienes a Sagasti de vicepresidente. Es tu fórmula presidencial. Pero Sí, claro, ese es. la ambición es muy grande y no la van a dejar. La mamadera no se deja tan fácilmente sabiendo que está cerca. No la vas a dejar. Ahora, ¿qué pasa? Que como le ha caído al gobierno de turno esta hecatombe que es la pandemia y que no la sabe manejar, es cierto que no era algo previsible, pero definitivamente no la sabe manejar, es muy difícil que salga airoso. Y de hecho no está saliendo airoso, de hecho Sagasti está No. bajando mucho en su aceptación. Y por Según, lo tanto, según, según el IEP, que no tiene nada que ver con ningún partido en el Congreso, ni mucho menos, el IEP más bien deben ser amigos de Sagasti. Ha bajado 37 puntos. bueno, Es un bajón muy duro, ¿no? por eso es que ahora han ido todos a recibir las vacunas con bombos y platillos. Casi Mm. lo único que faltaba que el batallón Mariscal Nieto, la Guardia Presidencial, vaya a recibir. Es lo único que faltaba. Bueno, pero en todo caso, ellos se han dado cuenta que esta mala gestión del Partido Morado va a ser trasladada a ellos, como lo fue en el cierre del Congreso. La vinculación de Vizcarra con el Partido Morado y el apoyo del Partido Morado al ser el Congreso, lo que hizo fue que con el nuevo Congreso fuese elegido, el Partido Morado sacó poca votación. O sea, ya hay un Bueno, antecedente. no hay que subestimar tampoco el incendio y la corrida en Ocharán, ¿ah? Creo que eso Claro que sí, claro que sumó, sí. sumó, Sí, sumó. sí, sí, sí. Todo, hay una sumatoria de cosas. Pero lo cierto es que el Partido Morado, que ellos pensaban sacar mucho más representantes, sacaron mucho menos de lo que pensaban en enero pasado. Salieron Enero, penúltimos, salieron así es. penúltimos. Exactamente. O sea, ahí ya fue una campana de alerta de lo que iba a pasar. Ahora va a pasar, yo creo que va a pasar lo mismo. Guzmán se está desplomando por todas las cosas que hace y que dice, pero básicamente también porque la gente sabe que está gobernando su partido y por lo tanto sabe que lo está haciendo mal y por lo tanto lo que quieren es sencillamente no respaldarlo. Ahora bien, el gobierno sí quiere respaldar a su partido. Eso es la diferencia entre Paniagua y Sagasti. Paniagua le dijo a su partido, no participes para no involucrarme en la campaña. En esta vez no, esta es todo lo contrario. No, sí participa porque yo te voy a ayudar. Sí participa porque yo te voy a ayudar. Y eso sería fatal. Ahora, yo no creo que el Partido Morado pueda hacer una mega trafa y fraude y poder ser elegidos ellos. Pero lo que sí puede hacer es, si hay poca votación, como lo hay ahora en Ecuador, y como lo hubo acá el año 2016, si hay 20.000 o 25.000 votos de diferencia, eso sí los puede poner un fraude. Un fraude no puede ser un fraude por 1 millón de votos, ni por 300.000 votos quizás, pero sí por 20 o 30.000. Y eso Eso es sí. particularmente Y con ese importante. jurado, y con ese jurado, Eso te es da lo que la te razón. iba a decir. Con Obviamente, con ese ese jurado le dan jurado la te da los razón, veinte sí. mil votos. Ese Además, si jurado te da los 20. vamos a tener una elección tan balcanizada que va a ser muy similar a la de enero del año pasado, por lo tanto, puede ser que la diferencia entre el segundo y el tercero, es decir, lo que define el pase a segunda vuelta, sean de unos pocos miles de votos. Por lo tanto, Exactamente. ahí sí las cosas Ahí el se jurado, ponen ahí duras. Salas es importante. Y su hermano es importante que hable con su pariente o su primo o su hermano o su amigo Martincito, para que hable con Martincito. Ahí Martincito va a ser muy importante y el presidente del jurado va a ser muy importante. O sea, ellos sí pueden lograr, si pasa lo de Ecuador, ¿con quién pasa la segunda vuelta el ganador? Sí, por eso es muy grave. Esperemos que el Parlamento actúe rápidamente para evitar un escenario como ese. Tú eres un político experimentado y quería preguntarte algo que me ha parecido también que ha marcado mucho el gobierno morado, un gobierno de transición que se supone que tenía que contar con todos los elementos suficientes para realizar un buen gobierno. Uno de ellos, sin duda, tiene que ser la Policía Nacional. Pero lo que por lo menos desde mi perspectiva detecto es que ha habido una suerte de maltrato sistemático a la policía desde que entraron. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ha habido una mala actitud de parte del gobierno con la policía? ¿Crees que ha habido un Sí, claro. desencuentro simplemente? Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que la policía tampoco se cuida mucho, ¿no? Tampoco hace esfuerzos por hacer mejor las cosas. Desgraciadamente la policía
ha tenido en los últimos tiempos jefes cada día menos talentosos, ¿no? Los jefes de antes de la policía yo creo que eran bastante mejores que los actuales. Y de hecho la unificación de la policía les ha hecho daño, ¿no? En vez de mejorar, la Guardia Civil era mucho mejor, mucho más prestigiada que la PIP y la que republicana, pero a la hora que las uniste a todas en el gobierno aprista, las bajaste de nivel en vez de subirlas, ¿no? Creo que es fatal. Y eso lo vemos ahora, por ejemplo, que no hay policía que cuide las fronteras. Es decir, Sagasti ha mandado a la Fuerza Armada a cuidar nuestras fronteras y una comunicación de Amnistía Internacional y ya retiró a todas las Fuerzas Armadas de la frontera y no hay Guardia Republicana. La Guardia Republicana fue creada por Leguía para que cuide las fronteras en nombre del ejército. Una guardia para que no haya choques ni intervenciones como las que ha habido ahora, porque las Fuerzas Armadas no es bueno que estén cuidando las fronteras, la parte inmigratoria, sino que haya otro cuerpo especializado que lo haga, como era la Guardia Republicana. Y la mejor prueba de que era necesaria es lo que ha pasado hace poco. Pero en fin, yo creo que sí. Yo creo que la policía ha actuado a veces con alguna ligereza, es cierto, pero finalmente es una organización, una institución que tiene gente muy respetable, que no puedes tú violar una ley y sacar a 18 generales porque no te gustaron. Eso es una torpeza y una manera de denigrar a la policía y de injuriarla y de maltratarla absurdamente. Eso no se ha podido hacer. Si quieres reformar la policía, hay que hacerlo. Claro que sí, pero hay otro tipo de metodologías. Y tú no puedes reformar la policía en 2 o 3 meses. O sea, siempre se ha creído que la manera de reformar una institución es sacando el de arriba. No es así, pues. Velasco creyó, saco la Corte Suprema y hago mi reforma del Poder Judicial. Eso no solucionó nada. Y siempre hago mi reforma de la policía, saco 10 generales. Esa no es la solución. O sea, sacar el de arriba, sacar la capa de arriba, la costra, no te hace exitosa ningún tipo de reforma. Y eso es lo que esta gente no sabe. Yo creo que han querido, más que reformar, ofender, pisotear a la policía. Y eso es lo que yo condeno. Y esta voluntad de pisotear o ofender a la policía, ¿crees que tiene que ver con un sesgo ideológico? Porque si no, parecería un acto más bien bastante Sí, incomprendido, ¿no? yo creo que es un sesgo ideológico total y además yo creo que es a una manera, es una reacción, yo creo que es una manera de poder sacar a todos y demostrar que la policía actuó mal en las marchas. Y yo creo que la policía puede haber cometido excesos, no lo niego. No hay cámaras de televisión que puedan demostrar ni una cosa ni la otra, porque hay cámaras de televisión apagadas en los lugares precisos, pero de hecho lo que se ha tratado a mi modo de ver es, al sacar a 18 generales, es a priori, ¿no? Fácticamente aceptar una culpabilidad antes que se hayan hecho las investigaciones del caso. Te quería preguntar algo. ¿Cuánto crees, o mejor dicho, qué autocrítica puede haber en estos, a modo de partido, en estos días que tuvo Merino el poder? ¿Qué crees que no hizo? ¿Qué crees que hizo mal? ¿Por qué crees que no se pudo Bueno, sostener? yo opiné antes y lo repito ahora y no me arrepiento. Yo creo que Vizcarra no podía quedarse en el poder. Un presidente coimero, un presidente donde hay 6 personas o 5 que son Mm, colaboradores eficaces y que lo señalan directamente y el diario El Comercio sacó milimétricamente todos los pasos de la coima, era imposible de sostenerlo, era insostenible. mm. Yo creo que era inoportuno en ese momento. Antes que salga ahí esto inclusive, yo creía que Vizcarra no se merecía, porque habíamos visto ya en la Comisión Lavajato cómo él había trabajado para Odebrecht de manera indirecta. Habíamos visto que había sido apoderado de Reñe Montero y que su gobierno estaba sosteniendo a los constructores. O sea, yo pensé siempre y lo dije, de que Vizcarra no podía entregarle la banda presidencial el 28 de julio a un presidente electo democráticamente.
porque él no lo era ni tenía además credenciales morales para hacerlo. Pero claro, Bueno, de allí hacerlo rápidamente en esos días sí me pareció una precipitación. Pero lamentablemente, los plazos en el Congreso son muy cortos y desde que se presenta una moción de vacancia, hay plazos que cumplir. Lo que se debió hacer es, el propio Congreso, es coordinar para no presentarla en ese momento y hacerlo más adelante. Pero claro, eso no dependía de la bancada de Acción Popular, dependía de otras bancadas. Y pero una vez, digamos, ejecutado el procedimiento, es decir, en el instante mismo que Vizcarra es vacado, ¿crees que la suerte de Merino ya estaba echada? No creo que pienses eso. Ha debido poder hacer otras cosas por no, las cuales quizás no, el final no hubiera sido ese, ¿no? a ver, a mí me pareció que no era el momento, me pareció que era constitucionalmente impecable, pero no era el momento. ¿Por qué? Porque Vizcarra tenía todavía mucho poder, mucho respaldo, y porque dentro del Congreso ya habían fracasado con el tema del swing. Por lo tanto, no me parecía rápidamente, seguidamente, después de 2 o 3 semanas, hacer una cosa parecida. Ahora, yo siempre pensé que no iba a pasar la vacancia. A mí, yo he sido el primer sorprendido de que haya sacado 105 votos. Eso, pues, yo había contabilizado 62. Varias personas, yo había hablado con ellas, me dijeron 62 como máximo. Bueno, pues estábamos todos muy tranquilos. Cuando sale la votación dije, caramba, acá empezó un problema. ¿Por qué? Porque el país no estaba preparado para una transición tan violenta, tan rápida. Y además porque el reglamento debió corregirse. Yo lo dije en una oportunidad, tú no puedes tener 2 votaciones para aprobar un proyecto de ley y tener una votación para acabar con la vacancia, para aprobar una vacancia presidencial. No hay lógica. No hay lógica. Entonces, yo creo que Vizcarra provocó un poco, no sé si consciente o inconscientemente, su vacancia, porque cuando fue ese día fue muy soberbio, ofendió a muchos congresistas diciendo que 68 de ellos tenían procesos judiciales, lo cual no era verdad, y yo creo que eso provocó la ira y la reacción de esa manera. Una vez producido, bueno, la cosa se complicaba. Yo pensé que debería elegirse a un buen gabinete para lograr estabilizar el país. Pero ahí venía el problema. ¿A quién elegías? ¿Gabinete del Congreso, que querían los congresistas? ¿O un gabinete independiente que no querían los congresistas? Si tú elegías un gabinete del Congreso, tenías estabilidad en el gabinete, en el gobierno, pero mucha bulla en la calle. Pero si tú elegías a un gabinete independiente al Congreso, tenías bulla en el Congreso, pero se supone que no habría bulla en la calle. Resulta que se optó por la segunda medida y tuvieses ambas cosas, bulla en el Congreso y bulla en la calle. Porque estoy seguro, porque Recuerda, sí. Adelante, los quizás. primeros que le quitan el apoyo a Merino son los congresistas. Obviamente. Porque no estaban en el gabinete. Valdés es el primero en decir que van a pedirle su renuncia. Así es. Pero si hubiesen sido todos ellos ministros, ¿le hubiesen pedido la renuncia? No creo. No ¿Y creo. tú crees que si ellos hubieran sido ministros, el gobierno no naufragaba? En tu análisis. No, yo creo que era, bueno, si Sagasti era ministro, por ejemplo, no sé si hubiese aceptado, ¿no? Pero un primer ministro debe ser parte de alguien del Congreso, ¿no? Es difícil saberlo, ¿no? Pero no es difícil saberlo. Yo creo que la gente, sobre todo los medios de comunicación, las ONG, ya Merino había estado muy manoseado antes. Muy manoseado antes por el tema del swing, por el tema de la vacancia con swing. La llamada telefónica, a mi modo de ver, lo había perjudicado muchísimo a él. Entonces, era muy difícil que él pueda recomponer en tan corto tiempo su figura y fue, a mi modo de ver, eso uno de los detonantes, ¿no? Última cuestión.
En el año 2018, Acción Popular sacó una importante representación en los gobiernos regionales y locales. En Lima tiene más de 10 distritos, además de la alcaldía metropolitana, 14. 14. Y las gestiones que han desarrollado, ¿cómo crees que terminen impactando quizás en la votación que puedan obtener ahora, supuestamente el 11 de abril, porque no sabemos si van a de repente intentar suspender las elecciones o algo parecido? ¿Crees que esto va a tener algún tipo de impacto, por ejemplo, la gestión en Lima Metropolitana? Bueno, se dijo que el Parlamento disuelto había perjudicado, la bancada de Acción Popular había perjudicado con su desempeño a las elecciones de enero pasado, antepasado, y no fue así. Sacó a Acción Popular la primera fuerza. Entonces, los 3 años y medio del Congreso disuelto, de la bancada disuelta, no actuaron tan mal, porque llegaron en enero y sacaron 25, pasaron de 5 a 25. De 5, o sea, que significa que han estado bastante bien. Sacaron 1 millón de votos más que la 2016. Así que yo creo que eso no lo perjudicó. Ahora, la actual bancada es más numerosa, es cierto, y también es más problemática, en el sentido de que no todos están de acuerdo con algunos temas, ¿no? Y no siempre han votado los 25 juntos, ¿no? Pero lo cierto es que, a pesar de los defectos que pueda tener, está haciendo noticia, y está haciendo noticia generalmente de manera positiva. Quizás a veces mete la pata, es cierto, pero en general ahí están. Entonces yo creo que ahora la candidatura del Lescano no está siendo perjudicada por ninguna de las bancadas, ni esta ni la anterior, sino que está cosechando triunfos que vienen del 2016, que empiezan a mover, levantarse el partido con la candidatura de Barnechea. Barnechea saca más votos que Paniagua. Paniagua fue candidato en el 2006, Barnechea es en el 2016, saca Barnechea más votos que Paniagua. Luego vienen las municipales, salen 200 o 300 alcaldes de Acción Popular, el de Lima nada menos. Bueno, eso mejora también. Después se disuelve el Congreso. Bueno, aparentemente hay un retroceso. Vienen las elecciones en enero del año pasado. Acción Popular saca mayor votación, mayores congresistas, y viene ahora una elección el 11 de abril que no sabemos cómo va a ser el resultado, pero aparentemente va a seguir mejorando. Hay una crecida, ¿no? Desde el 2006 a la fecha. Bueno, yo creo que eso, la crecida la contribuyen en general las buenas actitudes o acciones de los miembros de Acción Popular que se desempeñan en los cargos públicos, alcaldes, regidores, gobernadores, congresistas, y finalmente, lo que es más importante a mi modo es que es un partido no contaminado con el grupo Odebrecht, ni con el Club de los Constructores, ni con la corrupción. Y eso es importante. Es un partido no contaminado con corrupción. Y yo creo que la gente hoy día busca eso. Acción Popular tendrá defectos, pero no somos ladrones. Y eso creo que la gente lo va a apreciar mucho en estas elecciones. ¿Lescano ha tenido alguna declaración en el sentido, digamos, de un ataque concreto, un deslinde concreto de lo que podría ser su gobierno respecto al Club de la Construcción y a Odebrecht, o no ha abordado el tema? No recuerdo mucho. Y Yo, programáticamente te sientes, digamos, cercano al Lescano, porque por ahí se ha escrito que algunos lo ven muy parecido más a Verónica Mendoza que a lo que podría estar en la mente de la gente a un populista, ¿no? Con Lescano yo tengo una relación de 15 años, 14 años, y la verdad que en general ha sido una relación buena, ¿no? Hemos discrepado algunas veces y cosas muy concretas, es cierto, pero en política nosotros volteamos la página rápidamente, ¿no? Ahora, yo tengo con Lescano más coincidencias que divergencias, ¿no? Claro, algunas cosas no estoy de acuerdo con él, sí, pues. La castración química, por ejemplo, que recuerde en este momento, ¿no? Y lo respeto, por supuesto, su posición, ¿no? Pero yo no compartía con la posición. Pero igual, los proyectos que él presentaba, yo los firmaba, y los proyectos que yo presentaba, él me los firmaba con mucho respeto y consideración. Pero coincidimos en casi todo. El resto, el tema de las AFPs, el tema de la defensa del consumidor, que él fue uno de los pioneros allí,
pero que después cuando yo llegué al Congreso también lo hice, muchas, y las investigaciones, el caso de Orellana, el caso de Lavajato. Yo he sido parte de Lavajato y he hecho una labor importante en Lavajato. Voy a publicar un libro sobre la Comisión Lavajato que va a ser muy importante para que la gente pueda saber exactamente lo que se ha hecho ahí. Y en todo ese momento hemos tenido siempre el respaldo de la bancada. Última pregunta, don Víctor Andrés. ¿Considera, hay muchos que hablan de la pandemia de la corrupción y del no sinceramiento de las cifras? ¿Considera que el próximo Parlamento debiera instalar una suerte de Comisión de la Verdad COVID para ver el tema de las cifras y para ver el tema de la corrupción que ha habido durante la gestión de la pandemia, tanto de Sagasti como de Vizcarra? De todas maneras, de todas maneras. De eso no se puede librar estos gobiernos. De todas maneras, yo creo que la pandemia ha sido muy mal manejada. Hay que recordar lo siguiente, muy mal manejada por corrupción y además sin hacer los ajustes necesarios al presupuesto. Hay que recordar que hace 5 años, o sea, al final del gobierno de Humala, la deuda externa del Perú era más o menos el 18% del PBI, 18%. Ahora es 38%, casi el doble. Cuando llega Kuczynski ya era 22%, ahora es 38%. Entre Kuczynski y Vizcarra, y algo Sagasti muy poquito porque acaba de llegar, estamos hablando de que el Perú se ha endeudado, no sé, 150.000 millones, algo así, ¿no? Es mucho lo que se endeudó el Perú. Claro, por suerte no tenía deuda pesada, pero se está volviendo pesada la deuda. Se está volviendo pesada la deuda. Y es muy curioso lo que comentas porque me sorprende que algunos... Para terminar, sabiendo eso, el gobierno aumenta, sabiendo eso y sabiendo los pocos ingresos que están entrando, el presupuesto no lo ha bonificado en nada. Y aún más, el presupuesto creció 3 o 4%. El último presupuesto aprobado para este año es 3 o 4% más que el anterior, habiendo bajado los ingresos en más de 10 o 15%. O sea, ¿eso quién lo entiende? Eso es deuda, eso es para endeudarse más todavía. Ahí me parece muy ilógico la defensa cerrada que algunos grupos y algunos técnicos hacían de María Antonieta Alba, cuando yo pienso que ha sido una de las ministras más irresponsables de los últimos años en el país, sinceramente. Y débil. Como era totalmente mocosa, chibola, como siempre había sido subalterna, pues creyó que seguía siendo subalterna y la manejaban como querían en el ministerio, según la información que yo tengo. Y le han aprobado una serie de cosas absurdas. Ha hecho una serie de cosas. El Reactiva Perú es una Reactiva Perú, una idea interesante, pero sin candados. Por eso es que ahora nadie la va a pagar. Y eso es gravísimo. O sea, ahí hay que decir que Velarde es el de la idea de Reactiva Perú, pero el MEF la desnaturaliza, ¿no? Tenía otra forma. O sea, Velarde tenía una idea clara de las cosas, pero no era el ministro, pues. Él da la idea, el que hace la organigrama y el reparto y el manejo el otro lado. Peor aún. Y en ese Reactiva Perú metieron a COFID con una comisión de 0.5%, que son como 900 millones de dólares. ¿Para qué? Para cubrir las pérdidas que le ha ocasionado Odebrecht. Odebrecht ha enganchado a COFIDE, no le paga. Y como tiene un hueco inmenso COFIDE que puede quebrar, le han creado esta comisión en Reactiva Perú para cobrar de esa comisión. Claro, como el interés es muy bajo, la comisión no importa que sea alta, ¿no? Cobrar esa comisión y resarcirse de los daños que le ha producido Odebrecht a COFIDE. Ha sido una conversación muy interesante. Le agradezco por estar hoy día aquí, don Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias a todos los amigos de Punto de Encuentro por habernos acompañado. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.